Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a tocar muchas fibras sensibles, va a despertar esa chispa de romanticismo que todos llevamos dentro y nos va a hacer suspirar. Vamos a hablar de un amor que se nos presenta como algo verdaderamente especial, algo único en el vasto universo de las relaciones humanas. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Demet y Can, y en ese sentimiento que proclaman con tanta fuerza: su amor es único. Nadie ama como yo. Prepárense porque vamos a desentrañar qué hay detrás de estas palabras, qué significa realmente un amor así y cómo podemos identificarlo, o incluso cómo podemos aspirar a vivirlo. Si estas historias de amor les fascinan tanto como a mí, y quieren seguir explorando este fascinante mundo de las relaciones, la conexión y la emoción humana, no olviden darle a ese botón de suscribirse ahora mismo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Así que abróchense los cinturones porque comenzamos este viaje emocional. Seamos sinceros, en el cine, en la literatura, en la música, escuchamos constantemente sobre amores épicos, amores que mueven montañas, amores que trascienden el tiempo y el espacio. Y cuando escuchamos a Demet y Can decir con tanta convicción que su amor es único y que nadie ama como ellos, es normal que nos asalten dos sentimientos: por un lado, una admiración profunda, casi envidia sana, pensando qué suerte tienen, y por otro, una pizca de escepticismo porque bueno, el mundo está lleno de personas enamoradas. Pero, ¿qué los hace a ellos tan especiales? ¿Qué ingrediente secreto o qué combinación de factores hace que su amor se sienta tan distinto, tan inalcanzable? Para empezar, entendamos qué significa único. Único no significa necesariamente perfecto, porque la perfección es un concepto bastante abstracto y, en el amor, a menudo es la imperfección lo que lo hace real y humano. Lo único se refiere a algo que no tiene igual, que se distingue por sus características particulares, por su esencia. Y cuando hablamos de nadie ama como yo, no se trata de una competencia de cuánto se ama, sino de la forma en que se ama. Es la manera individual, irrepetible de expresar, sentir y vivir ese amor. Pensemos en Demet y Can. ¿Qué nos cuentan sus gestos, sus miradas, sus palabras? A menudo, la unicidad de un amor se manifiesta en detalles que para el mundo exterior pueden parecer insignificantes, pero que para ellos son el lenguaje secreto de su conexión. Quizás es una forma particular de entenderse sin necesidad de hablar, una complicidad profunda que se gesta en la cotidianidad. Tal vez es la manera en que se apoyan mutuamente en los momentos más difíciles, no solo con palabras de aliento, sino con hechos concretos, con esa presencia que lo cura todo. O quizás es la forma en que celebran los triunfos del otro, con una alegría genuina que nace del amor propio y del deseo del bienestar ajeno. La frase "nadie ama como yo" también puede implicar un nivel de entrega y vulnerabilidad que pocos están dispuestos a alcanzar. Significa abrir el corazón completamente, mostrar las partes más frágiles de uno mismo, y confiar plenamente en que el otro las cuidará y las atesorará. Es esa valentía de ser uno mismo con todas las luces y sombras, y saber que esa versión, precisamente esa, es amada incondicionalmente. Y aquí es donde se pone interesante porque, ¿cómo podemos identificar esta unicidad en nuestro propio entorno? A veces, nos fijamos demasiado en las grandes demostraciones de amor, en los gestos grandilocuentes. Pero la magia, muchas veces, reside en lo pequeño. Observen las parejas que se mueven a su alrededor. ¿Hay alguna que les llame la atención por esa conexión especial? Quizás es la pareja de ancianos que camina de la mano por el parque, con esa serenidad de quien ha construido una vida juntos. O tal vez es esa pareja joven que se ríe a carcajadas de algo que solo ellos entienden. Esos son indicios, pequeñas señales de que algo hermoso está sucediendo. El amor único a menudo se construye sobre pilares sólidos como la comunicación honesta y profunda. No se trata solo de hablar, sino de escuchar activamente, de intentar comprender la perspectiva del otro, incluso cuando difiere de la propia. Es tener la capacidad de resolver conflictos de manera constructiva, sin herir innecesariamente al otro, sino buscando soluciones que fortalezcan la relación. Otra característica de este amor especial es la admiración mutua. No se trata solo de querer al otro, sino de admirar sus cualidades, sus talentos, su forma de ser. Es ver en el otro algo que te inspira, que te hace querer ser una mejor persona. Y esa admiración se traduce en respeto, en valoración, en el deseo de que el otro siga creciendo y desarrollándose. La pasión, por supuesto, es un componente vital en muchos amores únicos. Pero no me refiero solo a la pasión física, aunque es importante.
Me refiero a la pasión por la vida, por los proyectos, por los sueños que se comparten. Es esa chispa que hace que la vida juntos sea emocionante, que cada día sea una aventura por descubrir. Y esa pasión se contagia, se alimenta mutuamente, creando un torbellino de energía positiva que impulsa a la pareja hacia adelante. Ahora sé que muchos de ustedes están pensando, ¿pero cómo puedo yo vivir un amor así? Y la respuesta, amigos míos, es que un amor único no se encuentra de la noche a la mañana, se construye. Se construye día a día con paciencia, con dedicación, con esfuerzo, pero sobre todo con amor. Empieza por uno mismo. ¿Cómo te amas a ti? ¿Te permites ser vulnerable? ¿Te comunicas de forma honesta? ¿Te admiras a ti mismo por tus logros y por tus esfuerzos? Porque es muy difícil ofrecer al mundo un amor único si primero no nos hemos dado a nosotros mismos ese regalo. Una vez que hemos cultivado ese amor propio, podemos empezar a buscar esa conexión especial con otra persona. Y no se trata de forzar las cosas, sino de estar abiertos, de permitir que la vida nos sorprenda. Observen a las personas que los rodean, no solo con los ojos, sino con el corazón. ¿Hay alguien que les haga sentir esa chispa, esa comprensión profunda? La clave está en la autenticidad. Ser uno mismo sin pretensiones, sin máscaras. Cuando te presentas tal cual eres y la otra persona te acepta y te ama por eso, ahí ya estamos hablando de algo especial. Y cuando esa persona, a su vez, se muestra auténtica contigo, la conexión se profundiza y se vuelve irrepetible. Demet y Can, con su declaración, nos invitan a reflexionar sobre la profundidad y la calidad de nuestras propias relaciones. Nos preguntan de manera implícita, ¿estoy amando de una forma que me hace sentir verdaderamente vivo, verdaderamente yo? ¿Estoy dando lo mejor de mí en mis relaciones? ¿Estoy abierto a recibir ese amor único que el universo puede ofrecerme? Y es importante recordar que la unicidad no significa exclusividad en el sentido de ser inaccesible. El amor único puede florecer en cualquier tipo de relación, ya sea romántica, familiar o de amistad. Lo que lo hace único es la intensidad, la autenticidad y la profundidad con la que se vive. Quizás la frase «nadie ama como yo» no deba interpretarse como una arrogancia, sino como una afirmación de la propia capacidad de amar de una manera particular. Es la convicción de que esa forma única de amar, esa expresión individual del sentimiento, es valiosa y especial. Y cuando encuentras a alguien que corresponde a esa forma de amar, ahí es donde reside la magia. Pensemos en los pequeños actos de amor en el día a día. Un mensaje inesperado, una comida preparada con cariño, una escucha atenta después de un día agotador. Estos detalles, cuando se dan con una intención pura y sincera, son los que tejen la urdimbre de un amor profundo y único. Es la diferencia entre decir «te quiero» y demostrarlo de una manera que solo ustedes dos entienden. Y si por un momento te sientes un poco escéptico, o si piensas que tal vez estás idealizando este concepto, te invito a que abras tu mente y tu corazón. Observa de nuevo. Busca esas señales de autenticidad, de conexión genuina, de respeto mutuo. Porque ese amor único, aunque a veces parezca esquivo, está ahí fuera. Y está aquí dentro en cada uno de nosotros, esperando ser cultivado y compartido. El viaje de Demet y Can, su proclamación de amor, es una invitación a todos nosotros a mirar nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones. ¿Qué estamos haciendo para que nuestro amor sea único? ¿Qué estamos dando para que sea irrepetible? No se trata de compararnos, sino de inspirarnos. De tomar lo mejor de estas historias y aplicarlo a nuestras propias vidas, creando nuestros propios momentos de amor único, de esas conexiones que nos hacen sentir que la vida, tal como la vivimos, es verdaderamente especial. Para concluir, hemos explorado la fascinante idea de un amor que se declara único, un amor donde se proclama que nadie ama como yo. Hemos desglosado qué significa realmente esa unicidad, no como una competencia, sino como una forma particular y profunda de sentir, expresar y vivir el amor. Hemos hablado de la importancia de la autenticidad, la comunicación, la admiración mutua y la entrega en la construcción de estas conexiones especiales. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre cómo podemos cultivar y reconocer un amor único en nuestras propias vidas, empezando por el amor propio y extendiéndose hacia las relaciones que nos rodean. Muchas gracias de corazón por acompañarme en este viaje de reflexión y emoción. Espero de verdad que este vídeo les haya inspirado, les haya hecho pensar y sobre todo, les haya tocado el corazón.
Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué significa para ustedes un amor único? ¿Han vivido o presenciado alguna vez algo así? Déjenme sus pensamientos en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y interactuar con cada uno de ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir explorando juntos este fascinante universo de las relaciones y las emociones humanas, no olviden darle a ese botón de me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más para compartir. Un abrazo enorme.